Modelo costo, volumen, utilidad. Parte B. Recordando que el punto de equilibrio monetario fue de 374.320.24, podemos llegar a la conclusión de que el punto de equilibrio en unidades de esta empresa es de 1.336.85 unidades vendidas, que representan 374.320.24 pesos. En esa cantidad la empresa no gana ni pierde operativamente. Son las ventas necesarias y el ingreso necesario para que la empresa pueda seguir trabajando operativamente. La empresa empezaría a ganar a partir de las 1.337 unidades vendidas. Y con eso terminamos el punto de equilibrio monetario. ¿Qué falta? Comprobarlo. Nuestra comprobación del punto de equilibrio operativo. Para comprobar el punto de equilibrio operativo, tenemos que hacer un estado de resultados a punto de equilibrio. Para eso necesitamos las ventas a punto de equilibrio, que son las unidades. ¿Cuáles unidades? Las de punto de equilibrio, las 1.336.85.8006 unidades por 280 pesos, que es el precio de venta. Y lo tengo anotado. Yo obtengo 374.320. Si revisamos el punto de equilibrio en valores, es igual. Vamos por buen camino. Costos variables son las unidades de punto de equilibrio, las 1.336.85, por el costo unitario variable total de producción, que son los 59.33 que había determinado. Yo multiplico 1.336.85 por 59.33 y obtengo mis costos variables de 79.320. ¿Qué voy a hacer? A las ventas les voy a restar los costos variables y voy a obtener mi margen de contribución de 295,000 pesos. Los 295,000 le voy a restar los costos fijos totales de 295,000. ¿De dónde obtengo los costos fijos totales? Recuerden, de mi estado de resultados. De esta parte de mi estado de resultados, 295,000, obtengo mis costos fijos totales. Entonces le resto costos fijos totales de 295,000 y mi resultado, mi utilidad va a ser de 0. Es decir, está comprobado. En esta cantidad de ventas de ingreso, la empresa no gana ni pierde operativamente. Es decir, es el ingreso necesario para que la empresa siga trabajando sin que tenga pérdidas económicas. Ya que tengo la comprobación de punto de equilibrio, lo que sigue es determinar mi gráfica de punto de equilibrio. Mi gráfica de punto de equilibrio. Aquí podemos ver mi gráfica de punto de equilibrio. Primero que grafico son las 1.336.85 con una línea punteada versus los 374.320 pesos. Mi línea punteada. Y en este punto donde se cruzan es mi punto de equilibrio. Mi primer punto de equilibrio, que es 1.336 unidades, representa 374.320. El siguiente punto que voy a necesitar graficar son las ventas actuales, que son 6,000 unidades, línea punteada, versus 1.680.000. Siguiente línea punteada donde se unen es mi siguiente punto, es mis ventas, 6,000, que representan 1.680.000. Inicia en el eje 0, marco la línea y esa es mi gráfica del punto de equilibrio. Recordando que esta parte se encuentra aquí, es la pérdida de la empresa. La parte de aquí, de la 1.337 para arriba, toda esta parte es la utilidad y esto es el costo necesario para cubrir costos fijos, los costos operativos de la empresa. Recordando que el eje de las X es las unidades, el eje de la Y representa dinero. ¿Qué nos dice la gráfica? Que la empresa en las 1.336.85 unidades no gana ni pierde operativamente. Es decir, son los ingresos necesarios para que la empresa se mantenga a flote sin que ocurra una pérdida. Pero a partir de las 1.337 unidades la empresa empieza a ganar. Entre más alejada del punto de equilibrio, su utilidad será mayor. Entre más alejada del lado contrario del punto de equilibrio, su pérdida será mayor. Pero como podemos ver, este punto de equilibrio está muy allegado al eje 0. Quiere decir que la empresa alcanza su punto de equilibrio muy rápidamente.
Y eso sería nuestra gráfica de punto de equilibrio. Ya que terminamos la gráfica, ¿qué sigue? Inciso C, márgenes de contribución, seguridad, utilidad, apalancamiento operativo son herramientas, recuerden, para conocer el riesgo y mitigar la incertidumbre. Recuerden, a partir de aquí, los datos que se van a utilizar para calcular todos estos márgenes vienen en mi estado de resultados variable, que es el punto número 2 que calculamos, el formato 2. Es por eso la importancia de verificar su resultado. ¿En dónde lo voy a obtener? Recordemos todos estos datos, margen de contribución, de seguridad, apalancamiento, utilidad, lo voy a obtener de mi estado de resultados. ¿Cuál estado de resultados? Este estado de resultados. Recuerden, ventas 1.680.000, costos variables 356.000, margen de contribución 1.324.000, utilidad antes de impuestos 1.029.000, utilidad del ejercicio 617.400. Esos son los datos que yo voy a necesitar. ¿Qué es lo primero que vamos a calcular? El número 8 es margen de contribución. Para eso necesitamos el margen de contribución, que es 1.324.000, entre ventas totales en dinero, que es 1.680.000. ¿Qué vamos a hacer? Dividir margen de contribución entre ventas y voy a obtener mi margen de contribución, que es 78.81. ¿Qué quiere decir? Que la empresa por cada peso de ingreso se tiene 78.81% para cubrir costos fijos. Recordemos, es para cubrir, no significa que todo se vaya a costos fijos. Entre más alto el margen de contribución, significa que los costos variables de la empresa son menores y va a tener mayor cantidad para enfocarlo a sus costos fijos si está muy apalancada. Si no está muy apalancada, sus utilidades serán mayores. Recuerden, los datos se obtengo de mi estado de resultados variable. Margen de utilidad antes de impuestos, número 9. Necesito la utilidad antes de impuestos, que es 1.029.000, y las ventas totales, que es 1.680.000. Lo voy a dividir 1.029.000 entre 1.680.000 y voy a obtener mi margen de utilidad antes de impuestos, que es 61.25. ¿Qué nos dice el margen de utilidad antes de impuestos? Nos indica que de cada peso de ingreso, la empresa obtiene 61.25 de utilidad antes de impuestos, antes de aplicar impuestos. Quiere decir que la empresa tiene un excelente margen de utilidad. Recordemos que sobre los impuestos no puedo ingerir, pero los demás sí puedo tomar decisiones. Si entre un margen de utilidad antes de impuestos sea mayor, significa que la eficiencia de los costos es mayor y por lo tanto se está generando una mayor utilidad. En este caso, un 61.25%. Recuerden, estas partes amarillas son notas que les pueda servir para saber dónde saco cada dato. Margen de utilidad neta. Es utilidad neta del ejercicio, que son 617.400, entre ventas totales, que es 1.680.000. Lo divido, 617.400, entre 1.680.000, y obtengo mi margen de utilidad neta, que es de 36.35. ¿Qué nos dice el margen de utilidad neta? Que por cada peso de ingreso, la empresa obtiene 36.75% de utilidad neta. Quiere decir que ya la utilidad después de aplicar los impuestos. Su margen de utilidad es todavía considerable, considerando que la carga impositiva en este caso es de un 30% aproximadamente. Un 40% aproximadamente, su utilidad neta sigue siendo un gran porcentaje. Recuerden, los datos se obtienen del estado de resultados. Estado de resultados, ¿cuál estado de resultados? El primero que calculé, el formato número 2. Margen de seguridad. Necesito la utilidad antes de impuestos, que es 1.029.000. Margen de contribución, 1.324.000. ¿Qué hago? Dividirlo. 1.029.000 entre 1.324.000 y obtengo mi margen de seguridad, que es 77.72. ¿Qué nos dice el margen de seguridad? El margen de seguridad nos indica que por cada peso de contribución marginal, se cubren los costos fijos y restan 77.72% de utilidad. ¿Qué quiere decir? Que después de cubrir costos fijos, toda la empresa le restan 77.72% de utilidad. El margen de seguridad
la comprobación de margen de seguridad, necesito las ventas totales, que son 1.680.000. Mis ventas a punto de equilibrio. ¿Cuáles ventas a punto de equilibrio? Estas ventas a punto de equilibrio, de mi estado de resultados a punto de equilibrio o de mi punto de equilibrio en unidades. Estas ventas, se supone que es una misma cantidad, 374.320. ¿Qué voy a hacer? 1.680.000 de las ventas totales menos las ventas de equilibrio, que son 374.320.24. Recuerden, menos las ventas de punto de equilibrio, y obtengo el resultado de 1.305.679.76. Esto lo voy a volver a dividir entre las ventas totales de 1.680.000 y voy a obtener mi margen de seguridad, que es la comprobación del anterior, de 77.72. En este caso me da igual, mi margen de seguridad es correcto. ¿Qué también nos indica el margen de seguridad? Principalmente el margen de seguridad es un indicador de riesgo muy básico. El margen de seguridad nos indica hasta qué porcentaje se pueden disminuir las pérdidas, hasta qué porcentaje se pueden disminuir las ventas sin que ocurra una pérdida. En este caso, un 77.72%. ¿Qué quiere decir? Que si la empresa ahorita en sus ventas la redujera un 77.72%, no obtendría ninguna pérdida. Serían las ventas necesarias para cubrir sus costos fijos. Entre un margen de seguridad más alto, le indica a la empresa que puede crear estrategias más arriesgadas para aumentar su utilidad o arriesgarse a crecer o expandirse sin el miedo o el temor de que ocurra pérdidas significativas que repercutan en una bancarrota o en el cierre total de la empresa. Ante un margen de seguridad mayor, es más conveniente a la empresa. Recuerden, hay que analizar varios factores, eso más enfocándonos nada más en el margen de seguridad. Apalancamiento operativo. El apalancamiento operativo es margen de contribución, que es 1.324.000, entre la utilidad antes de impuestos, que es 1.029.000. Lo divido, 1.324.000 entre 1.029.000 y me da 1.29 veces. ¿Qué significa? La razón de apalancamiento operativo nos indica que cada cambio porcentual en ventas se va reflejado 1.29 veces en la utilidad antes de impuestos. Cada cambio porcentual en ventas se va reflejado 1.29 veces en la utilidad antes de impuestos. Un apalancamiento mayor significa un aumento mayor o una pérdida mayor. Apalancamiento total. Margen de contribución, que es 1.324.000 entre utilidad neta, que son 617.400. ¿Qué hago? Solo divido margen de contribución entre utilidad neta y me da 2.14 veces. Recuerden, en este caso es mayor el apalancamiento total. La razón de apalancamiento total nos indica que por cada cambio porcentual en venta se ha reflejado 2.14 veces en la utilidad neta. Si la empresa aumenta las ventas, aumentara sus ventas un 10%, la empresa, la utilidad neta aumentaría 21.4 veces. Si disminuyera las ventas 10%, la utilidad neta se disminuiría 21.4 veces. Recuerden, el apalancamiento operativo es un arma de doble filo. Puede repercutir un excelente aumento de utilidad, pero puede significar también una pérdida enorme y la bancarrota total de la empresa. Por eso el apalancamiento operativo va muy de la mano de los costos fijos. Apalancamiento operativo se ve reflejado en los costos fijos. Entre más costos fijos, más apalancada la empresa. Entre menores costos fijos, menos apalancada la empresa. El apalancamiento total va incluido con los costos fijos, impuestos y costos financieros. Mayores costos, mayor apalancamiento. Menores costos, menor apalancamiento. Recuerden, arma de doble filo puede significar un aumento significativo, pero puede terminar siendo la bancarrota de la empresa si no se saben manejar estos datos. Y con eso terminamos nuestra parte B del ejercicio número 4.